El tema de este día es magnitudes y unidades de medida. Mi nombre es Rocío López y pues soy tutora de física para el curso de refuerzo académico aspirantes nuevo ingreso UES 2021. Primeramente me gustaría que ustedes que tengan la agenda clara para lo que vamos a realizar este día, de modo que ustedes puedan tomarse el tiempo para hacer preguntas sobre lo que se ha hablado, ¿verdad? O sobre los ejercicios también, ¿verdad? Así que lo primero sería hablar sobre magnitud y clasificación de las magnitudes, luego los sistemas de magnitudes y unidades de medida, luego entra la primera ronda de preguntas, luego múltiplos y submúltiplos, notación científica, luego la segunda ronda de preguntas y por último sería análisis dimensional con la tercera y última ronda de preguntas. Vaya, empecemos hablando de qué es magnitud. Como tal, magnitud es todo atributo o propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que pueda ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. Bueno, cualitativamente, aquí, de la definición siento que debe destacar el hecho que dice cualitativa y cuantitativamente. ¿Por qué? Porque cualitativamente es todo aquello pues subjetivo y que prácticamente no podemos medir, o algo que es, por ejemplo, no sé, el color de una sustancia, por ejemplo, no la podemos medir, pero se diferencia del cuantitativo porque ahí sí podemos hacer mediciones. Como tal, son todas aquellas que podemos medir, ¿verdad? Y la magnitud tiene eso, que puede ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. Las magnitudes las podemos definir en forma general o particulares. En forma general, es decir, tenemos las magnitudes como temperatura, longitud, masa, resistencia eléctrica, concentración de una sustancia en otra y demás, ¿verdad? Demás magnitudes. Esas serían magnitudes en forma general. Pero cuando ya hablamos de magnitudes particulares, ya no solamente decimos temperatura, sino que decimos temperatura de un elemento determinado, como por ejemplo, temperatura del ambiente, temperatura a la cual, es el punto de ebullición del agua, por ejemplo, o la longitud de largo de una cancha, o la longitud del ancho de una cancha, también la masa de un cuerpo, la resistencia eléctrica de una plancha, la concentración de etanol en una muestra de vino. O sea, si se fijan en magnitudes particulares, si les preguntan sobre esto, es ya magnitudes específicas de algo, de un elemento como tal. Ahora bien, las magnitudes también las podemos clasificar como magnitudes de base o fundamental y magnitudes derivadas. Las magnitudes de base o fundamental es aquella que se acepta por convención como funcionalmente independiente de otras. Por ejemplo, longitud, masa y tiempo. Entonces, si se fijan, tenemos como, en este caso, las magnitudes de base fundamental van a ser todas aquellas que nosotros podemos medir directamente, que utilizamos algún instrumento de medición y no necesitamos de otra magnitud para poder saber su valor. Por ejemplo, tenemos que podemos obtener la masa de un cuerpo, digamos, poniéndolo en una balanza. O podemos podemos medir la longitud del ancho o del largo de una cancha simplemente con una cinta métrica. E igual podemos tomar la temperatura de algo, pues solamente usando un termómetro, ¿verdad? Ahora bien, las magnitudes derivadas van a ser aquellas definidas en función de las magnitudes de base de un sistema. Es decir, las magnitudes derivadas van a depender de las otras, ¿verdad? Como tal. Pues entonces tenemos como ejemplo la velocidad, que es una magnitud derivada, porque se define como la longitud dividida entre el tiempo, ¿verdad? Entonces, igual aquí está otro ejemplo, digamos, en el anterior teníamos una cancha, ¿verdad? Donde nosotros medíamos lo que era el largo y el ancho de la cancha, ¿verdad? Con una cinta métrica, pero ya eso era una magnitud de base. Pero ya al calcular el área de la cancha, que sería la base por la altura, pues ya obtenemos una magnitud derivada.
Entonces, y así ustedes pueden citar más ejemplos de eso y como tal, ¿verdad? Incluso ustedes mismos pueden hacer sus ejemplos, ¿verdad? De esto hay variedad, está la densidad también, masa sobre volumen, y hay más ejemplos así de magnitudes derivadas que ustedes van a ir encontrando en el camino, ¿verdad? Como tal. Luego tenemos la definición de unidades de medida. La unidad de medida se define como aquella cantidad particular de una magnitud, definida y adoptada por convención, con la cual se comparan las otras cantidades de la misma magnitud para expresar cuantitativamente su relación con esta. Las unidades de medida tienen asignadas por convención nombres y símbolos. Tenemos ejemplos de unidades de medida, por ejemplo el metro. El metro es una unidad de medida de longitud y su símbolo es la letra M minúscula. También tenemos el ampere, que es una unidad de medida de corriente eléctrica y su símbolo es la letra A mayúscula. Y pues ahí tenemos algunos instrumentos de cómo medimos esto de los ejemplos, según los ejemplos. La cinta métrica, pues para medidas de longitud, y el multímetro para medidas de corriente eléctrica y demás. Pues como tal, también de las unidades de medida, también podemos dividirlas en fundamentales y derivadas, ¿verdad? Vamos a tener aquellas como kilogramos, metros, segundos, amperios, Kelvin, candela, mol, que si se fijan, estas las podemos, como definíamos las magnitudes de base fundamentales, ¿verdad? O sea que obtenemos estos valores con estas unidades y no van a depender de otros, como en el caso de las derivadas, que sí, que tenemos el Julio, el Newton, Pascal, vatio, el Coulomb, voltio y el ohmio, ¿verdad? También tenemos los sistemas de magnitudes y unidades de medida. Estos como tal se definen como el conjunto de las magnitudes y unidades de base y derivadas que se definen de acuerdo con reglas determinadas. Ejemplos, tenemos 3. Los sistemas científicos o absolutos, los sistemas técnicos o gravitacionales y como tercero el Sistema Internacional de Unidades, que también lo llamamos como SI, ¿verdad? Que es el que mayormente utilizamos nosotros, ¿verdad? Para hacer los ejercicios. Los sistemas absolutos o científicos. Pues aquí en esta tabla se presentan los sistemas que pertenecen a los sistemas absolutos o científicos. Si se fijan, al lado izquierdo aparece una columna que dice sistema y dice MKS, CGS y FPS. Esos son como subsistemas del sistema absoluto o científico que los abarca a los 3, ¿verdad? Entonces, tenemos magnitudes de base y magnitudes derivadas. En las magnitudes de base está la longitud, la masa y el tiempo. De hecho, por eso ahí están las unidades son m, kilogramos y segundos, ¿verdad? M de metro, kilogramos kg, de kilogramos y S de segundos. Entonces, en base a eso es que el sistema dice MKS, ¿verdad? Por las iniciales de cada uno. Y así sucesivamente, ¿verdad? También tenemos el CGS, que es centímetro, gramos, segundos. Y el FPS, que es pie, libra, segundo, ¿verdad? Que eso es así por el sistema inglés, ¿verdad? F de foot, P de pound y S de second. Y lo mismo para las magnitudes derivadas. Tenemos velocidad, aceleración y fuerza. Y se define pues cada una de ellas en función de las magnitudes de base de su respectivo sistema, ¿verdad? Por eso es que para el MKS tenemos la velocidad metros sobre segundos, la aceleración metros sobre segundo al cuadrado y la fuerza que es, la representamos con Newton, porque un Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente tenemos para los demás, ¿verdad? Para el CGS y para el FPS, como se ve acá. También tenemos los sistemas técnicos o gravitacionales. Lo mismo que en el anterior, pues tenemos divididos entre magnitudes de base y magnitudes derivadas. Y cada una, pues, según el sistema MKS, CGS o FPS.
Entonces tenemos magnitudes de base, longitud, fuerza y tiempo para el MKS, metros, kilogramos, segundo, y sus magnitudes derivadas en velocidad, aceleración y masa son metros sobre segundos para la velocidad, metros sobre segundo al cuadrado para la aceleración, y kilogramos por segundo al cuadrado sobre metros. Kilogramos por metro, exactamente. Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos para todos. Estas son unidades de masa para el gravitacional. Entonces, si se fijan, es como que despejaran del de Newton, despejaran para la masa, para obtener ese valor. Y bueno, así está para lo demás, ¿verdad? Y finalmente tenemos el Sistema Internacional de Unidades. La verdad que este es el sistema que se creó en 1960 y en 1969 a sus unidades se les denomina unidades del SI. Este es el Sistema Internacional de Unidades, pues convencionalmente aceptado y utilizado en los libros de física, en los libros de física y también a la hora de desarrollar los ejercicios, ¿verdad? También en este curso. Dentro del sistema internacional, pues tenemos las magnitudes y unidades de base de este sistema, que están conformados por 7 magnitudes base, que son la longitud, con su unidad que es el metro, y se representa, o su símbolo es la letra M minúscula. Tenemos la magnitud masa, que su unidad es el kilogramo, y se representa con las letras KG minúscula. Tenemos la magnitud tiempo con la unidad segundo, que se representa con la letra S minúscula. La corriente eléctrica con su unidad, que es el ampere, que se representa con una mayúscula. La temperatura termodinámica, que es la unidad del Kelvin, con una K. Cantidad de materia, que su unidad es el mol, el símbolo es la misma palabra mol. Y la intensidad luminosa, por último, con su unidad candela y su símbolo CD. Con respecto a las unidades derivadas del SI, tenemos que son todas aquellas unidades que pueden ser formadas por la combinación de unidades de base, siguiendo relaciones algebraicas que interrelacionan a las magnitudes correspondientes. Muchas de estas expresiones algebraicas, en función de las unidades de base, pueden ser sustituidas por nombres y símbolos especiales, lo que permite su utilización en la formación de otras unidades derivadas, ¿verdad? O sea, como tal, yo les había explicado lo que eran las unidades derivadas, pero ahora estas son las unidades derivadas específicamente del SI, como tal. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a la primera ronda de preguntas. Hola, hola. ¿Tienen alguna pregunta? O si no tienen ninguna pregunta porque ha quedado claro, pues si me pueden ayudar a responder esa pregunta. ¿Ven? ¿Qué es una unidad de medida? Y si me pueden citar al menos 5 ejemplos. Que cada uno pues cite algún ejemplo de una unidad de medida, ya sea de base o derivada. Para ver si se entendió lo que es el concepto de unidad de medida. Si no es que tienen preguntas, claro. Así que alguien que nos diga ahí cuál es la definición. Ah, correcto, ya nos dijo un ejemplo Mariela, kilogramo. Una unidad de medida. Sería una unidad de medida. Exacto.
metro también, metro, sí, son fundamentales. Dice Diana Rodas, ¿una unidad de medida es una cantidad particular de una magnitud? Sí, exactamente. Y está definida y adoptada por convención, ¿verdad? Mol, metro cuadrado. Mencionamos kilogramo, metro, mol, el metro cuadrado que sería derivada, ¿verdad? Una magnitud derivada. Perdón, una unidad derivada. Uno más. Sí, correcto, Dani. Mariela también dice Newton es una unidad de medida derivada. Correcto. Y así pues dejamos claro eso, ¿verdad? Me alegro mucho. Y vamos a la segunda parte. Veamos, creo que alguien más está escribiendo. Pascal es una unidad de medida derivada, correcto. Perfecto. Me alegro, entonces sí ha quedado claro. Bueno, entonces sigamos, ¿verdad? Y muchas gracias por su participación. Múltiplos y submúltiplos de unidades de medida. Vamos a definir primero qué es un múltiplo y luego un submúltiplo. Veamos, un múltiplo es otra unidad de medida mayor que se forma a partir de la unidad dada de acuerdo a un escalonamiento convencional. Así tenemos, por ejemplo, que la unidad pues dada como tal, en cual se va a ser como la unidad base, sería el metro. Y el múltiplo sería el kilómetro, por ejemplo, ¿verdad? Y su equivalencia es 1000 metros. También tenemos la unidad watt y un múltiplo sería el megawatt y su equivalencia sería 1.000.000 de watts. Ya vamos a ver bien eso de dónde viene. El submúltiplo es de otra unidad de medida menor que se obtiene de la unidad dada de acuerdo a un escalonamiento convencional. Tenemos la unidad metro siempre y su submúltiplo milímetro, por ejemplo. Y su equivalencia es por 10 a la menos 3 metros. Y tenemos también la unidad segundo con su submúltiplo microsegundo, que su equivalencia es por 10 a la menos 6 segundos, ¿verdad? Entonces, como tal, si se fijan, eso viene de una serie de múltiplos y submúltiplos, ¿verdad? No solamente hay 2 o 3, sino que están todos los que les presento en la pantalla. Todos esos son múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, yo tengo que mi unidad es el metro, la unidad que vamos a poner, ¿verdad? Que le vamos a ver sus múltiplos y submúltiplos. Entonces, yo puedo definir como tal el metro como decametro. Entonces, su factor sería por 10 a la 1. O como veíamos acá, su equivalencia, ¿verdad? Sería metro, su submúltiplo sería decametro, metro, decametro, y su equivalencia 10 por 10 a la 1 metro, ¿verdad? Y lo mismo para el segundo y para las demás unidades, ¿verdad? Podemos tener segundo acá, microsegundo, por 10 a la menos 6, su equivalencia. Entonces, aquí como tal están todos los múltiplos y submúltiplos que ustedes pueden utilizar para esto. Y su respectivo factor, ¿verdad? O equivalencia. Aquí tenemos el lado izquierdo, tenemos los múltiplos, tenemos factores por 10 a la 1 del prefijo deca, que su símbolo es de A. Significa que, digamos, si estamos con el metro siempre, va a ser decámetro y aquí va a ser da M, su símbolo para el decámetro, da y una M, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Para los demás sería factor 10 a la 2, su prefijo hecto, digamos, sería siempre con el metro, hectómetro, y su símbolo sería HM, ¿no? Eso sería un hectómetro. Y así podemos ir viendo para todo, ¿verdad? Cada uno. Si se fijan, el de kilogramo es muy utilizado, ¿verdad? Entonces sería, digamos, la unidad es el gramo y tenemos aquí como tal el factor por 10 a la 3
y su prefijo sería kilogramo, y se representa, o bueno, su símbolo es kg. Creo que ese es un ejemplo muy común. Así que para ubicarse, y así sucesivamente van con todo, ¿verdad? Y lo mismo para los submúltiplos. De igual forma, ¿verdad? Si tenemos siempre el metro y pues decimos que lo vamos a hacer con ese factor de 10 a la menos 1 para convertirlo a decímetro, tenemos prefijo decímetro y su símbolo sería dm, decímetro, ¿verdad? Y así pues para todo, ¿verdad? Para todos. Acá hay un ejemplo de eso, de lo que les estaba comentando. Tenemos la base, que sería el metro, y hacia la izquierda vamos a agregar múltiplos, y para el lado derecho vamos a tener los submúltiplos. Es decir, yo tengo como tal el metro, ¿verdad? La unidad metro, su símbolo m, eso es un metro. Entonces, ya para que sea decámetro, la simbología cambia y sería DA de deca, del prefijo, más M. Entonces ya aquí tenemos la simbología de decámetro, que equivaldría a 10 metros. O sea, recuerden que en la anterior decámetro era por 10 a la 1, ¿verdad? Entonces, por eso es que este 1, ya al pasarlo a decámetro, sería 1 por 10 a la 1 o 10 metros también, ¿verdad? Su equivalencia. Y lo mismo hacemos para el hectómetro, que aparece en 100 metros porque recordemos que el hectómetro es por 10 a la 2, ¿verdad? Por 10 a la 2. El kilómetro por 10 a la 3. Igual para el decímetro teníamos que era por 10 a la menos 1, el centímetro por 10 a la menos 2 y el milímetro por 10 a la menos 3. Y así pues se pueden extender, ¿verdad? Tanto del múltiplos como de los submúltiplos. Y como tal, así sería para ver los que son mayores que el metro y los menores que el metro. Eso les puede utilizar, bueno, lo van a utilizar bastante en lo que es notación científica, que es lo siguiente. Notación científica. La notación científica consiste en representar una cantidad cualquiera como el producto de un número entero seguido de las cifras decimales que se quieran y una potencia de 10 que permita que la cantidad mantenga su valor. Entonces, aquí vemos este pequeño esquema donde aparece esta M color verde, pues ahí iría cualquier número real entre 1 y 10, pero sin incluir el 10, claro. Por 10 a la n, que por 10 pues sería la base, y n siempre es un número entero. Esto puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Bueno, para que me entiendan un poco mejor lo que es la notación científica, vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, escriba en notación científica las siguientes cantidades. Y aquí aparece en 4 literales. Literal A, 25.780, B, 0.1540, C, 0.000097. Y el literal D, que es 8.600.000, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen convertirlo pues a notación científica y no nos dice a cuál o no nos dan opciones, por lo general es hacer como desaparecer, digamos, los ceros en lo que sea posible. Tal es este caso que no nos decían o no nos daban opciones. Ya vamos a ver otro ejercicio en el que sí nos dan como literales con opciones. Entonces, para que tengan también ese panorama, ¿verdad? En este caso tenemos la primera cantidad. Entonces yo veo que la cantidad pues no tiene ceros al inicio. Entonces lo que voy a hacer es mejor agregar un múltiplo, no un submúltiplo. Entonces vengo yo y yo ocupo ese método, que yo me imagino que como aquí no hay ningún punto, ¿verdad? Como tal en la cantidad, yo me imagino que el punto está al final. Y de hecho sí es, que el punto está al final de la cantidad. Entonces yo empiezo y con ese punto al final de la cantidad, pues empiezo a contar los espacios y voy desde acá. Y voy 1, 2, 3, 4.
Entonces me moví 4 espacios hacia la izquierda, si se fijan. Entonces, a la hora que yo lo convierta a notación científica, el punto me queda después del 2, ¿verdad? 2.578. Ya puedo desaparecer el 0. Y me queda por 10 a la 4. Si se fijan, ese 4 son esos 4 espacios que me moví, y como me moví hacia la izquierda, pues son positivos, ¿verdad? Ese es un método que yo utilizo como tal para hacer un poco más sencilla esa explicación. No sé si ustedes han utilizado eso o utilizan otro. También tenemos con la siguiente, ¿verdad? Literal B. Teníamos 0.1540. Entonces, para convertir la notación científica, como tengo ese 0 punto, entonces vengo yo y yo quiero eliminar esos ceros que van antes, ¿verdad? Entonces, traslado, me muevo ahora hacia la derecha. Entonces, al moverme hacia la derecha, pues estoy moviendo, digamos, le pongo un negativo, ¿verdad? Al moverlo así. Esto es, como les dije, esto es como un método que yo empleo. No se vayan a confundir pensando que estoy ubicada en un plano y que va a ser positivo hacia la izquierda y negativo hacia la derecha, ¿verdad? No, sino que solamente es para notación científica que utilizo esto. Entonces tenemos 0.1540, ¿verdad? Me muevo tengo mi punto después de 0 y me muevo 1. Entonces tengo 1.540 o 1.54, puede ser. Se puede eliminar el último 0. Entonces por 10 a la menos 1, que es lo que me moví, el espacio. Ahora, el literal C. Teníamos 0.000097, ¿verdad? Entonces empiezo desde donde está el punto a moverme hacia la derecha, que yo quiero eliminar los 0, ¿verdad? Y vamos, 1, 2, 3, 4 y 5, hasta llegar a 9.7. Como lo dejamos acá, y como me moví los 5 espacios hacia la derecha, pues negativo. Y el último, que creo que no se alcanza a ver, pero tenía esta cantidad, 8.600.000, ¿verdad? Entonces, tengo el punto al final de toda la cantidad, porque no tenía punto, yo lo agrego imaginariamente. Entonces, desde ahí empiezo a moverme hacia el lado izquierdo. Y me empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, me moví 6 hacia la izquierda. Tengo como 8.6 por 10 a la 6. Entonces, si se fijan, aquí teníamos, esas son las cantidades originales, las del ejercicio, por si no las habían anotado o las quieren anotar para comprobarlo ustedes mismos. Y ya convirtiéndolas en notación científica, quedan de la siguiente manera. Y eso sería todo en este caso, que solo nos pedían escribir en notación científica esas cantidades. No nos daban opciones ni nada para este ejercicio. Veamos este otro. En este ejercicio sí nos dan opciones para aplicar la notación científica. Dice, para las siguientes cantidades, y nos da 0.0035 L, litros, 0.750 amperios y 0.0568 metros. La expresión del submúltiplo de la misma unidad utilizando los símbolos de los prefijos está correctamente en el literal y nos dan 4 opciones, ¿verdad? Entonces, aquí sí vamos a ir comparando según las opciones que nos dan para aplicar la notación científica. Entonces, veamos cada uno de ellos. El primero, que teníamos 0.0035 litros, vemos que pues yo me voy a mover hacia la derecha, ¿verdad? Y también porque ustedes lo pueden ver en las opciones también, ¿verdad? Si apareciera, por ejemplo, no sé, quiero ver una cantidad mayor, pues me podría decir yo que me voy a mover hacia la derecha, ¿va? Pero quedaría algo así como 0.000035, o sea, según la cantidad que sea, ¿verdad? En la que se vaya a colocar. Como por ejemplo, digamos, si fuera kilolitros, por ejemplo, tendría que mover el 0
hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces iría 1, 2, 3 y quedaría 0.00035 L. Entonces, veamos el que se apega mejor a lo que observamos acá. Entonces, tenemos 0.0035 litros. Si yo me muevo 1, 2, 3, si se fijan, si dejo el punto después del 3, tengo 3.5 litros. Tendría 3.5 y como me moví esos 3, sería 3.5 por 10 a la menos 3, ¿verdad? 3.5 por 10 a la menos 3 litros. Entonces, si se recuerdan, en unas diapositivas anteriores, decíamos que menos 3 se representaba era del prefijo mili, que era con la letra M minúscula, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí ya pueden ver que entre las opciones hay algunos que sí tienen mililitros, ¿verdad? Entonces ya podemos ir descartando. Por ejemplo, si vemos esto, 1, 2, 3, queda 3.5 por 10 a la menos 3 litros, o 3.5 mililitros. Entonces vemos, está en la opción A y está en la opción C. Puede ser cualquiera de las dos, ¿verdad? Ahora veamos el de amperio, ¿verdad? Tenemos 0.750 amperios o amperes. Si nos movemos 3 también, quiero ver, 1, 2, 3, tenemos miliamperios, ¿verdad? Como tal, si nos movemos 3 y dejamos el punto al final, porque tendríamos 1, 2, 3, sería 750 por 10 a la menos 3 amperios, que es lo mismo que decir 750 miliamperios. Entonces nos vamos también a las opciones y vemos pues cuál tiene esa, ¿verdad? Y vemos que lo tienen siempre la opción A y la opción C. Entonces, vayámonos por el otro. La última cantidad para saber cuál elegir. Me dice 0.0568 metros. Entonces, igual, ¿verdad? Yo me muevo 1, 2, 3. Si me quedo aquí, tendría 56.8 por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? O sería lo mismo que 56.8 milímetros. No sé si me van entendiendo pues cómo es la jugada, ¿verdad? Entonces básicamente así, y ya ustedes pueden descartar. Y vemos que la opción que tiene todo eso que les acabo de escribir pues es la de literal C. E igual, ¿verdad? Aquí porque estaban estas opciones, pero se les puede complicar un poco más si digamos hubieran decímetros o centilitros. De hecho aquí en la opción D aparecía centilitros. Entonces para que el literal D, por ejemplo, este 3.5 centilitros sea cierto, pues tendría que ser diferente esta cantidad, ¿verdad? Digamos, 0, como el centilitro es de 2, ¿verdad? Por 10 a la menos 2. Entonces tendría que ser 1, quiero ver, si el punto estuviera aquí donde es que no sé si pueden ver el mouse, pero vaya. Si el punto estuviera un desfasado, digamos, hacia la derecha, y no como está ahorita, entonces sí pudiese ser, ¿verdad? Esa cantidad. Quiero ver, 1, 2. Si el punto estuviera aquí, sería 1, 2, sería 3.5 centilitros. Si no hubiera un 0 adelante, digamos, y que el punto estuviera corrido hacia la derecha. Entonces, ahí se hubiera podido ser centilitro, por ejemplo, en ese caso. Pero como no, como lo tenemos así, pues, y así van a tener ustedes diferentes combinaciones, ¿verdad? De este tipo de ejercicios. Y pues aquí les volví a mostrar también los múltiplos y submúltiplos por si les querían tomar captura o por si ya los tienen igual para que los tomen en cuenta porque con estos van a estar jugando en diferentes ejercicios y acuérdense que todo es acumulativo. No solamente les pueden preguntar, no solamente les va a servir para hacer ejercicios específicos de múltiplos y submúltiplos, sino que, por ejemplo, en alguna fórmula pueden ser que les den las cantidades en, no sé,
terametros, por ejemplo, y ustedes tienen que usarlos pues en metros, y ustedes hacen la conversión, ¿verdad? Entonces, para eso básicamente les sirve saber manejar esto, lo de los múltiplos y submúltiplos. Y aquí teníamos como tal el resultado, ¿verdad? Que era literal C, en este caso, y cumplía pues con los requisitos. Y pues se viene la segunda ronda de preguntas. No sé si ha quedado alguna duda o si se entendió pues el tema. Me gustaría, igual que en la anterior ronda de preguntas, que me pudieran responder qué es un submúltiplo de una unidad de medida y que me citaran solo 2 ejemplos. O si hay dudas, pues también las pueden hacer. A ver, veo que ya hay una pregunta acá. Dice Mariela, ¿los submúltiplos serían menores a los múltiplos? Sí, exactamente. Serían menores. Así como la imagen que les mostraba aquí, quiero ver. Aquí, para tener como una comparación, ¿verdad? Que los múltiplos pues van a ser mucho mayores que los submúltiplos, ¿verdad? Es como decir, digamos, en el decámetro, 10 metros es mayor que el decímetro de 0.1 metros, ¿verdad? Y así. Si hay otra pregunta. Bueno, ahí ella ya me respondía, ¿verdad? Con respecto a la pregunta de los submúltiplos. Pero no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o también citar ejemplos de submúltiplos, ¿verdad? ¿Hay alguna otra pregunta? Pues estamos bien, damos por enterados. Y pues bueno, respondiendo a la pregunta que les hacía, con respecto a ejemplos de submúltiplos, pues hay una variedad y como tal se van a encontrar con varios. Por ejemplo, tenemos el microcolumn o microcolumn, que se utiliza para carga, ¿verdad? Porque como son cantidades muy pequeñas, entonces se utiliza micro, pico, nano, se utilizan esos prefijos. Quiero ver, otra cantidad podría ser, digamos, los centímetros. O sea, creo que estamos acostumbrados a medir bastantes cosas en centímetros también. Y sería un submúltiplo del metro, ¿verdad? Vale, si no hay ninguna pregunta, seguimos. Sí. Vale. Y el último tema pues que vamos a desarrollar esta noche es análisis dimensional. Para ello es importante tener claro qué es una dimensión. Una dimensión denota la naturaleza física de una cantidad o magnitud. Una distancia de un desplazamiento de alta X, una altura H, el radio de un círculo R o el espesor de una lámina E. Todas esas que se mencionan son magnitudes de la misma naturaleza, que se pueden medir en pies, se pueden medir en metros, en millas, etcétera, ¿verdad? Pero cualquiera de ellas, todas esas van a ser, van a ser magnitudes de la longitud como tal. Entonces todas ellas las podemos denotar con la dimensión longitud y vamos a utilizar una simbología específica que va a ser una letra L mayúscula para longitud. Y así también vamos a utilizar para las demás magnitudes, ¿verdad? Y ojo que esto es en función de las magnitudes base. De hecho, hay como algunos puntos, ¿verdad? A tratar antes de hacer análisis dimensional, ¿verdad? El primero es que los símbolos para especificar las dimensiones de una magnitud se hacen utilizando letras mayúsculas, no cursivas. También, para relacionar una magnitud con sus dimensiones, el símbolo de la magnitud se encierra en un corchete y se iguala a sus dimensiones. Dice que este procedimiento se basa en que toda ecuación debe ser dimensionalmente compatible, es decir, que las dimensiones en ambos lados del signo de igualdad deben ser las mismas. Es decir, que
el análisis dimensional se hace de forma que o se asume, o el ejercicio dice que una ecuación dada es dimensionalmente correcta y que queremos obtener las dimensiones de uno de los términos de la ecuación, o dos, nos dan una ecuación y nos dicen pruebe que es dimensionalmente correcta. Entonces ese tipo de ejercicios son los que se van a hacer generalmente. Y aquí los vamos a ver. Y como tal, antes de hacer los ejercicios, pues aclarar algunas dimensiones, por ejemplo. Tenemos en el caso del volumen, el volumen es una magnitud derivada, habíamos dicho, ¿verdad? Que se define como el área por la altura, ¿verdad? Entonces, el área, pues, dependiendo de lo que sea, siempre va a ser L cuadrado, ¿verdad? Siempre va a ser metros al cuadrado, centímetros al cuadrado, pies cuadrados, millas cuadradas, o sea, siempre el área, ¿verdad? Entonces, tenemos área por altura, que sería L cuadrado por L. Ahí vamos a hacer una suma de los exponentes, L cuadrado por L, sería L al cubo, ¿verdad? Porque como son de misma base, entonces sumamos los exponentes. Entonces, tenemos el caso de la densidad también, que se define como masa sobre volumen. La masa, pues, es una unidad base, es una magnitud base, perdón. Entonces vamos a utilizarla así, ¿verdad? Una letra M mayúscula para representarlo. El volumen no es base, entonces nos vamos a ir a que era área por altura, y eso me daba L al cubo, ¿verdad? Entonces así lo vamos a definir. Entonces nos va a quedar M sobre L al cubo para la densidad, que esto pues también por regla de los exponentes con propiedades, tenemos como L a la menos 3, ¿verdad? Pero eso ya es matemática. Pero así lo podemos definir también. Lo mismo para la velocidad, que es distancia entre tiempo. Aquí aparece espacio, pero distancia entre tiempo. Pues la distancia se mide, bueno, es una longitud como tal. Entonces vamos a tener la letra L. Y el tiempo, pues, con una letra T mayúscula. Y lo mismo, ¿verdad? L por T a la menos 1. Por lo mismo de las propiedades de los exponentes, que cuando pasan a la parte superior, pues pasan con el signo contrario, ¿verdad? También tenemos la aceleración, que es la velocidad entre el tiempo, ¿verdad? Entonces la velocidad, si se fijan, ya la habíamos definido, que era L por T a la menos 1 sobre el tiempo, ¿verdad? E igual aquí, ¿verdad? Vamos a hacer una resta de exponentes, porque se están dividiendo las bases T. Entonces tenemos T menos 1 arriba, T a la menos 1 arriba, menos el de abajo, que es como tener T a la 1 positivo en el denominador, ¿verdad? Entonces tendríamos L por T a la menos 1 menos 1, que sería el 1 imaginario que tiene. Y pues así vamos jugando pues con diferentes magnitudes. Tenemos la fuerza, que es masa por aceleración, tenemos M por L por T a la menos 2, y así, ¿verdad? Trabajo, fuerza por distancia, definimos las magnitudes de la fuerza, que aquí ya las habíamos descrito, M por L por T a la menos 2, por la distancia L, y obtenemos así M por L al cuadrado por T a la menos 2. Como tal, si se fijan, no es que se vayan a memorizar pues todo esto. Lo que sí se tienen que memorizar puede ser las fórmulas. Por ejemplo, ¿qué es densidad? Densidad es masa sobre volumen. La masa la represento con M y el volumen con la letra L, pero como es volumen, es como tener la longitud 3 veces, entonces L al cubo. Entonces van haciendo las relaciones. Las que tienen que manejar bien es la masa con la letra M mayúscula, las longitudes con la letra L mayúscula, el tiempo con la T mayúscula. Y así ya las demás, pues ustedes las van a ir derivando, ¿verdad? Como tal, hasta llegar a formar como tal las dimensiones ya de las magnitudes derivadas, como en el caso de la fuerza, el trabajo, la aceleración, velocidad, densidad y volumen, como tal. Veamos los ejemplos.
tenemos este ejercicio de análisis dimensional que dice así. La energía potencial de un cuerpo se obtiene mediante la expresión U igual a masa por gravedad por la altura, o mgh, donde m es la masa de la partícula, g es la aceleración debida a la gravedad y h la altura a la que se encuentra. Luego dice determinar las dimensiones de U, la energía potencial. Vale, entonces se fijan en este ejercicio. ¿Qué nos está diciendo? Que esta ecuación como tal ya está comprobada, o sea que es dimensionalmente correcta. Y solo nos están pidiendo que encontremos las dimensiones de U. Entonces, para hacerlo, como les decía, ¿cuáles son las dimensiones de U? Esa es la pregunta que nos hacen. Y lo primero que haremos va a ser desglosar las unidades de cada término que nos presentaban, ¿verdad? Que nos decían que era U igual a M por G por H, ¿verdad? Entonces, para la masa M, la vamos a representar con la letra mayúscula M, ¿verdad? Luego, la gravedad, que está medida en metros sobre segundo al cuadrado. Tratando de recordar, recuerden que aquí estamos utilizando el sistema internacional, ¿verdad? Así que tenemos que la gravedad, pues sus dimensiones quedan L sobre T al cuadrado, ¿verdad? O lo que es lo mismo, L por T a la menos 2. También tenemos que la altura está medida en unidades de longitud. Entonces lo representamos con la letra L mayúscula. Ahora sustituimos estas dimensiones en la expresión de la energía potencial. Entonces teníamos la energía potencial U, va a ser M, que es de la masa, por L sobre T al cuadrado, que es de la gravedad, por L, que es de la altura, ¿verdad? Entonces observamos que estamos multiplicando L por L, ¿verdad? Entonces los exponentes de ambos exponentes se suman. Digamos, aquí tenemos L por L, entonces es como que tengamos L a la 1 y L a la 1, ¿verdad? Entonces quedaría M por L a la 1 más 1, que sería 2. Entonces por eso queda M por L al cuadrado sobre T al cuadrado. Que también lo podemos reescribir como M por L al cuadrado por T a la menos 2. También, de cualquier forma. Entonces, ya con esto, pues ya tendríamos resuelto lo que es las dimensiones de U, de la energía que nos estaban pidiendo, energía potencial. Veamos otro ejemplo de esto. Dice, determinar si la siguiente ecuación de MRU es dimensionalmente correcta. Aquí nos están dando una ecuación, les pueden dar cualquier tipo de ecuación y les van a decir, verifiquen que es correcta, que es dimensionalmente correcta. Entonces, para eso, vamos a tomar siempre, igual que en el ejercicio anterior, todos los términos de la ecuación, pero hoy va a ser de ambos lados. De ambos lados y vamos a ver pues que todo tiene que coincidir. Es decir, los términos del lado izquierdo tienen que ser iguales a los términos del lado derecho. Entonces teníamos la velocidad final, o Vx, es igual a la velocidad inicial en x, más la aceleración en x por el tiempo. Entonces cada uno de esos términos son los que vamos a definir. La velocidad en x, pues la definimos como L sobre t, porque pues es distancia distancia sobre tiempo, ¿verdad? Y la velocidad inicial igual, ¿verdad? Quedaría L sobre t. Ahora la aceleración por el tiempo. Veamos la aceleración. La aceleración es L sobre t al cuadrado. ¿Por qué? Porque la aceleración la definíamos en el sistema internacional como metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, metros, por eso tenemos la L, y sobre segundo al cuadrado, por eso sería t a la 2, ¿verdad? Y por t, que sería la dimensión de la magnitud tiempo. Entonces, hacemos aquí la multiplicación de estas cantidades, e igual, ¿verdad? Vamos a tener que hacer aquí la suma de y quedaría abajo t menos 1, que sería la cantidad de esta, ¿verdad? La cantidad de t aquí, como que tuviera un 1
estuviera elevado a la 1. Bueno, está elevado a la 1 de hecho. Entonces quedaría t a la 2 menos 1. Y tenemos L sobre t. Entonces, si se fijan, todos los términos nos dieron las mismas dimensiones. Y justamente eso es lo que hace que una ecuación sea dimensionalmente correcta. Cuando todos los términos de las ecuaciones dadas, pues dan igual, exactamente igual. Si se da el caso que les diera algún término mal, o sea, que como tal no les coincide una de dos, o una está mal, no es dimensionalmente correcta la ecuación, o dos, debe ser equivocado a la hora de realizar, ¿verdad? Porque acuérdense que esto se complica cada vez que se ponen ejercicios más complejos, ¿verdad? Que por ejemplo en las ecuaciones tengan constantes, digamos, ¿ustedes qué harían si en una ecuación les aparece una constante como tal? Bueno, para no dejarlos mucho ahí en dudas, si ustedes ya saben, pues bueno, y si no, pues si les aparece una constante en este tipo de ejercicios como, no sé, una constante 9, por ejemplo, no sé, algo que les aparezca ahí, entonces esas cantidades, así como 9, esas se dejan aparte, esas se ignoran. Solo vamos a trabajar con las demás magnitudes, con las magnitudes como tal, ¿verdad? Entonces podemos ya concluir el ejercicio y decir, al comprobar que todos los términos de la ecuación tienen las mismas dimensiones, podemos decir que la ecuación es dimensionalmente correcta. Y vamos a la última ronda de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta o me pueden ayudar a responder esta. Que dice, ¿qué método permite establecer si una ecuación física es o no dimensionalmente correcta? Yo creo que esa más que obvia la respuesta, pero para saber que les queda súper claro o si tienen alguna pregunta, pues adelante, pueden hacerla. Veamos si hay alguna pregunta o si ha quedado claro y podamos pues ahí responder lo que les decía, ¿verdad? Y les voy a dejar un ratito más la diapositiva. ¿Qué método permite establecer si una ecuación física es o no dimensional correcta? Está clara, ¿verdad? O también alguna otra pregunta que pueden hacer acerca de análisis dimensional, que ha sido el último subtema que hemos visto. Correcto. Y yo misma también lo dije, ¿verdad? Así como dicen por acá en el chat, análisis dimensional. Eso tiene que quedar clarísimo. Ese es el método que nos va a permitir a nosotros, como tal, análisis dimensional, ver si las ecuaciones físicas que tenemos nosotros pues son dimensionalmente correctas. Y eso les va a servir adelante en un ejercicio de aplicación como tal. Así que acuérdense que todo esto es acumulativo, traten de verlo pues detenidamente y no sé si hay alguna pregunta o si ha quedado claro, pues pueden ponerme enterada o enterado si ha quedado claro, o si hay algo de algún ejercicio o algo que ustedes quisieran saber que hayan visto en otro ejercicio de análisis dimensional que les haya inquietado o algo más. Si no, solo díganme enterado o enterada, ahí cualquiera. Vale, enterado, dice Ricardo. Gracias. Pues eso sería todo con respecto a mi intervención, ya que no tenemos más preguntas. Bueno, quizás lo que les decía, ¿verdad? Considérenlo como una pregunta y si pueden encontrar ejercicios de ese tipo. ¿Qué pasa cuando en las ecuaciones vienen constantes, ecuaciones con constantes, y les piden también que hagan el análisis dimensional? No sé si algunos se han encontrado con ese tipo de ejercicios, pero si les presentan algún tipo de ese ejercicio, pues ya saben, se deja aparte lo constante que aparece en la ecuación y se trabaja solo lo demás, ¿verdad? Porque a veces, bueno, a mí me pasó que cuando estaba estudiando, pues me topé con esto y al inicio yo pensé que tenía que ponerle a las constantes, pues,
alguna magnitud o algo, alguna dimensión, o qué hacía, o lo multiplico con el resto de cantidades, o qué hago, ¿verdad? No, se deja aparte, ¿verdad? Entonces, y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, pues esto sería todo por la presentación de hoy con los temas de este día. Muchísimas gracias.